El hombre siempre ha tenido la necesidad de conocer y dominar el mundo. En las primeras etapas de la humanidad, así como en las primeras fases de la evolución de una persona, la falta de conocimientos lleva a la construcción de explicaciones que apelan a la intervención de fuerzas o seres sobrenaturales. Existe una forma particular de pensamiento social, el pensamiento mítico, que genera historias y creencias que funcionan como sistemas interpretativos del mundo y tienen las características de que la sociedad que las crea las considera verdaderas y mediante ellas explica cómo y por qué los dioses han creado la realidad que les toca vivir. Pero la pregunta es, ¿qué es un mito? El mito es la narración de una historia cuyo origen principalmente tiene carácter religioso. También cuenta con sucesos ocurridos en un tiempo remoto e indeterminado y generalmente ocurren en lugares imprecisos. Este tipo de relatos, es decir, los mitológicos, responden a preguntas que la humanidad se hizo desde tiempos muy lejanos. Algunas de esas preguntas son: ¿cómo se originó el universo? ¿Qué ocurre después de la muerte? ¿Cómo se creó, por ejemplo, el Sol, la Luna o aquello que nos rodea? Y una de las principales, ¿cómo se creó el ser humano? Todo tipo de narración presentan determinadas características. Para que un relato sea considerado mitológico, debe presentar las siguientes. Buscan explicar el origen de algo. Como surgieron en tiempos remotos, son orales y anónimos, por lo que pueden haber diversas versiones de un mito. El espacio y el tiempo son indeterminados. Son consideradas historias sagradas y verdaderas para el pueblo que las origina. Suceden en ellos hechos sobrenaturales y además sus personajes pueden ser humanos, pero también presentan personajes sobrenaturales. Todo relato mitológico presenta determinados personajes. Los personajes de los mitos pueden ser dioses, criaturas fantásticas, como por ejemplo cíclopes o sirenas, y también pueden ser héroes. Los dioses son seres sobrenaturales e inmortales que tienen grandes poderes que les permiten tomar la forma de animales o provocar cambios en la naturaleza. Sin embargo, por su aspecto, sus actitudes, sus pasiones y sus sentimientos se parecen a los humanos. En casi todas las culturas, los dioses se identificaban con elementos de la naturaleza, como el sol, la luna, el mar, y con temas primordiales como el amor, la sabiduría, la guerra y la muerte. También existen deidades menores o secundarias, como las ninfas, que se asocian a los distintos elementos de la naturaleza. Las criaturas fantásticas pueden ser monstruos, o seres mitad animal y mitad persona, como ocurre con las sirenas. Los héroes son otros personajes de los mitos. Son seres humanos de origen noble o semidioses, es decir, que nacen de la unión de un dios y una persona normal. Estos personajes destacan por alguna virtud especial, como la fuerza, la astucia. Esa virtud los diferencia del resto de las personas y los hace capaces de enfrentar peligros extraordinarios. Pueden también estar acompañados por seres humanos comunes que los asisten en sus aventuras y son otro de los tipos de personajes en estos relatos mitológicos. Existen distintos tipos de mitos. Los cosmogónicos buscan explicar la creación del universo y de los seres humanos. Existen infinidad de relatos cosmogónicos que dependen del lugar, de la cultura e incluso de la religión de quienes los originaron. Otros tipos de mitos son los teogónicos. Buscan explicar la creación de los dioses. En algunos mitos los dioses existen desde antes de la creación del universo, en otros mitos surgen a partir de la creación o de la unión de otros dioses. Otro tipo de mitos son los etiológicos. Explican el origen de algún fenómeno específico como el eco o la música, o bien de algún fenómeno de la naturaleza como las montañas o los ríos. También están los mitos heroicos. Son las narraciones que son protagonizadas por un héroe. En toda narración, como ocurre también en los relatos mitológicos,
Cada personaje cumple una función que se desprende del propósito que lo lleva a actuar y de su relación con los otros personajes y elementos del relato. Los actantes, es decir, los que actúan, conforman en todo relato lo que llamamos esquema actancial, con los siguientes componentes. El destinador es la causa o el personaje que moviliza al sujeto. El objeto es lo que el sujeto desea conseguir y aquello que lo mueve a actuar. El destinatario es el que se beneficia con el objeto si el sujeto lo consigue. El ayudante es quien colabora con el sujeto para que éste consiga su objeto. El sujeto es aquel que realiza la acción. Y el oponente es el que intenta impedir que el sujeto logre su objetivo. En cada relato siempre están presentes todos estos elementos, aún más en los relatos mitológicos. Muchas de las culturas que conocemos, como la griega o la romana, tuvieron sus propios relatos mitológicos, y cada una de estas culturas tenían sus propios dioses. Los egipcios también tenían sus propios mitos y sus dioses. Por ejemplo, creían en Ra, dios del sol y del origen de la vida. Los nórdicos, o vikingos como los conocemos también, tenían sus propios mitos, en el que se mencionaba su árbol sagrado, cuyas raíces y ramas mantenían unidos los diferentes mundos que existían según su cultura. También tenían sus propios dioses, como Odín, dios supremo o líder de los dioses, Thor, dios del trueno, o Loki, dios del caos, entre otros. En las culturas precolombinas también existieron distintos tipos de mitos, como en la cultura maya, en la cultura azteca o en la cultura inca. Cada una de estas culturas tenían sus propios relatos mitológicos y sus propios dioses en los que creían y también a los que veneraban.